bienvenidos al canal de Retórico y de Cínica. Aquí vas a encontrar videitos sobre idiomas como italiano, que es el del día de hoy, francés, inglés, un poquito de español, japonés, cultura popular y manualidades o arte. Y como les decía, en este video Retórico les va a enseñar sobre la fonética del italiano. Para todos aquellos que apenas estén como queriendo aprender italiano, les voy a decir los primeros pasos que deberías de seguir para que ya puedas leerlo, pronunciarlo correctamente. Lo primero que te voy a explicar del italiano o de la fonética del italiano son unas pequeñas diferencias que tienen con nuestro español. Nosotros también tenemos masculino y femenino y singular y plural, y ellos también, solo que nosotros en español, para hacer el singular al plural, lo único que tenemos que hacer a veces es agregarle una S, como decir libro, libros, amigo, amigos, amiga, amigas. En el italiano no pasa esto. Tenemos, por ejemplo, palabras masculinas como ragazzo, y para hacer el plural vas a tener que cambiar la O por una I y se transforma en ragazzi. Va a pasar lo mismo con treno y va a ser trenni. O por ejemplo, amico y va a ser amici. Las palabras femeninas, por ejemplo, como ragazza, vas a transformar la A por una E. Entonces, de ser ragazza será ragazze. De ser turista será turiste. De ser máquina será macchine. De ser amica será amiche. Solo que pon atención porque en esta particular tenemos que agregarle una H para que mantenga la pronunciación, que más adelante te explicaré a detalle. También existen palabras que son tanto masculinas como femeninas que terminan en la letra E. No importa si es masculina o femenina, cuando termine en la letra E, para hacerla de singular, la vas a transformar a plural transformando la E por una I. Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos palabras como canzone y la transformas a canzoni, o regione y la transformas a regioni. Y pues para toda regla hay una excepción. Recuerden que cuando se dice una regla estamos hablando de que aproximadamente de 100 palabras, 90 y tantas palabras van a seguir esa regla y solo va a haber unas cuantas que no sigan esta regla. ¿Cómo nos aprendemos estas que no siguen la regla? A prueba y error, como nos aprendimos el quepo en el español, ¿verdad? Entonces, para darles algunos ejemplos, existe por ejemplo la palabra città, que tanto en singular como en plural se queda de la misma manera y se sigue siendo città. Para, por ejemplo, la palabra uomo se transforma a uomini. Y para la palabra il dito se transforma en le dita. Y como les repito, pues solamente a prueba y error va a ser que se van a poder aprender este tipo de irregularidades. Para todas las demás palabras van a tener que seguir la regla que les mencioné al principio. Lo siguiente que vamos a tener que ver es que se deben de aprender muy bien el alfabeto. ¿Por qué se tiene que aprender el alfabeto? Porque acuérdense que cuando son palabras extranjeras, son palabras que a veces no entendemos muy bien, siempre nos ayuda a deletrear o pedir que las deletreen para poder escribirlas correctamente. Entonces, les voy a mencionar el alfabeto para que ustedes lo practiquen. A, B, C, D, E, F, G, H, I lunga, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, o algunos lo mencionan como Y y Z. Como pueden ver, se supone que originalmente dentro del italiano solo existen 21 letras, pero debido a que ya el idioma está invadido de muchas palabras de otros países, tanto el español, italiano, francés, entonces agregamos las letras como la J, o como la X, o como la Y, o como la W, porque van a existir palabras que vienen del inglés, que vienen del español, y para poder pronunciarlas necesitamos saber y conocer estas letras. Entonces pónganlas en práctica. Lo tercero que te voy a explicar es que el español y el italiano tienen muchas similitudes, porque una vez que te sepas las reglas de pronunciación, se lee tal como se escribe. Pero para eso necesitas saberte este tipo de reglas de pronunciación. Entonces a continuación te voy a decir ciertos patrones para que los pongas en práctica. El primer patrón que te voy a decir es con la letra chi. Por ejemplo, si lo que tú usas es las diferentes vocales, con la A, con la O y con la U, va a tener un sonido como K, Ko o Ku.
Cuando usas la E y la I, esta misma letra se va a pronunciar como che o chi. Para que mantenga la pronunciación, vas a tener que agregar una H. Entonces, si quieres que se pronuncie como que o como ki, vas a tener que agregar una H entre la chi y la E o la chi y la I. El siguiente patrón es con la letra G y es muy similar al anterior. Con la A, con la O y con la U vas a decir ga, go y gu. Y con la E y con la I vas a decir ye y ji. Si quieres que mantenga la pronunciación, vas a tener que hacer uso de la H entre las dos, y para que se pronuncie como ge o como gi, vas a tener que usar la H ahí en medio igual. La siguiente es la diferencia entre la vi y la bu. Hay una pequeña diferencia. A nosotros en el español se supone que también debemos de hacer esta diferencia, pero casi nunca la practicamos. Hablo por México. Pero existe la vi, que pego los labios para decir la vi, y la bu, que uso mi labio inferior para decir esa letra. La bu y la bi. Ahora, la SC. La SC es muy usada en el italiano. Para nosotros poder pronunciarla, se va a hacer como nosotros en español decimos la SH. ¿Sí? Entonces, por eso en palabras como capisci o capisce, ese es el sonido que se hace. La siguiente es el sonido de la Q y la U. Normalmente en español, cuando tenemos una QUE o QUI, nosotros no pronunciamos la U. En italiano la tienes que pronunciar. Entonces tú puedes decir qui o puedes decir que, porque tienes que pronunciar la U. Entonces por eso hay palabras como questo o questi. Y el siguiente patrón es con la G y la U. Y pasa lo mismo. Cuando te encuentres la U en medio de una E y una G, o en medio de una I y una G, también tienes que pronunciar la U. Por ejemplo, en la palabra como guerra. El siguiente es la GN. La GN es muy parecida a la del francés, o para nosotros en español muy parecida a la ñ. Y van a existir solo algunas palabras con la GN. Por ejemplo, tenemos palabras como raño. Entonces, para que nosotros podamos hacer esa pronunciación es como la de nosotros de la ñ. Cada vez que encuentres una GN va a ser como raño. La siguiente es la PS. Nosotros cuando encontramos palabras en español como psicólogo, la P jamás va a sonar. En el italiano sí la pronuncian, entonces cuando tú pronuncias ese tipo de palabras tienes que decir el psicólogo. La S impura, una S que es al principio de la palabra seguida por una consonante. Por ejemplo, tenemos palabras como scherzo, o por ejemplo speciale, o tenemos strizia. Si se fijan, las estoy pegando, no estoy diciendo scherzo como lo haríamos en el español. No divido la S es parte del mismo sonido de lo que viene siendo la consonante. Entonces scherzo, speciale, strizia. El siguiente va a ser la GLI o la GLI. Este es uno de los particulares sonidos del italiano. Si no pronuncias bien esto, entonces no suena al italiano. Entonces, lo que parece aquí cuando nosotros la vemos es que se pronunciaría como gli, ¿verdad? Y eso es incorrecto. Si tú dices boglio, vas a pronunciarla mal, se va a ver extraña. A lo mejor te entienden, pero va a estar muy extraña esa pronunciación y posiblemente te cause problemas para entenderlos a ellos. Lo que vas a hacer es que la vas a pronunciar como si la G estuviera después de la L. Entonces, en palabras como esa se dice voglio. O se dice en otra palabra como sbaglio. Si se fijan, estoy haciendo como si la L estuviera antes de la G. Y así es como debes de pronunciar este tipo de patrón. Lo último que te voy a explicar y que es muy importante en el italiano, que no tenemos casi realmente en el español, son las dobles consonantes. Para que algo suene realmente italiano, debes de pronunciar bien las dobles consonantes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir ano que anno. No es lo mismo decir mamá que mamma. Y si tú quieres sonar como un italiano, debes aprender a que las palabras, la mayoría de las palabras, suenan en una manera grave. ¿A qué me refiero con una manera grave? Que la entonación de las palabras siempre va una sílaba antes que normalmente iría en el español. ¿Sí eso suena bien? Italiano. Los siguientes son los acentos. En el italiano existen dos tipos de acentos. Aunque se le llama agudo y se le llama grave, no los confundas con el del español. El acento por excelencia italiano es el que se conoce como el grave, pero de todos modos se va a utilizar en la última sílaba, por eso te digo que no lo confundas con el del español.
Es importante diferenciar porque existe palabra como que para nosotros en español sería como el i, y existe la que es el verbo essere, lei è, ella es. Entonces, si no pones el acento, puede malinterpretarse con esto. O incluso si tú al leer no pones atención en esto, puedes malinterpretar lo que estás leyendo. Otros ejemplos, por ejemplo, tenemos la preposición da, o tenemos el verbo da, el artículo la, o tenemos la preposición la, sí, y tenemos la afirmación sí, el pronombre te, y tenemos la bebida té. Entonces pon atención, ¿ok? El acento agudo también existe dentro del italiano, pero van a ser muchísimas menos palabras las que usen realmente ese acento agudo que se parece mucho al del español y se escribe de la misma manera. Pero pasa lo mismo, si no lo escribes donde debe de ser, puedes malinterpretar palabras como que es la conjunción, o el que, se, o el se. Es como ne y ne. Entonces ponle atención a esos dos acentos en el italiano. Ok, lo último son las contracciones. Nosotros en español sí tenemos contracciones, pero la única que tenemos es cuando dices que vienes del colegio. Entonces, para no decir que vienes del colegio, nosotros decimos del. ¿Sí? Entonces, es una contracción. Agarras dos palabras, las contraes y se vuelven una sola. En el italiano, cuando las palabras comienzan con vocal, hay muchas otras palabras que se contraen y vas a hacer esa contracción. Vas a dibujar un apóstrofe, que ojo porque no es igual que el acento, el apóstrofe es de arriba abajo. Y por ejemplo vas a tener contracciones como en lugar de decir la amica, vas a decir la mica. Questa amica, vas a decir questa amica. Y el último, vas a decir nell'ultimo. Ci existe el che. A la università, vas a decir all'università. Esas son las contracciones formales que las puedes escribir en cualquier lado, son gramaticalmente correctas. Y luego existen otro tipo de contracciones que son muy parecidas al del español, como por ejemplo cuando en el español decimos ámonos. Cuando escribes no vas a escribir ámonos, vas a escribir vámonos. Entonces en el italiano, palabras como sonno, te la pueden decir tan rápido que no te pronuncien la última O y te digan son. Per esempio, io son retorico. No te digo yo sono retórico. También pasa con el verbo stare. Te lo pueden decir solamente star. Y esto es por la rapidez. Obviamente cuando escribes debes escribir stare. Por ejemplo con el verbo avere, que te dicen loro hanno un cane. Loro hanno un cane. Decimos cuando preguntamos, ¿no? Cosa è. Y en lugar de decírtelo así te van a decir cos'è. No es lo mismo también con el verbo avere. Te pueden decir cosa hai o te pueden decir cos'hai. Estos, les repito, solo deben de ser orales a la hora de hablar. ¿Edad que sí? Y cuando escribes, debes de escribir correctamente la palabra completa. ¿Aprendieron mucho sobre el italiano? ¿Ya van a pronunciar cuando vayan a Italia a pedir una pizza o algo así? ¿Ya? Muy bien. De hecho, ahora ya saben por qué se pronuncia pizza. Si no es pizza, como luego mucha gente lo dice. Acuérdense de la doble consonante, no se les olvide. Sí, si les fue muy útil este video, denle un like y compártanlo con sus amigos que estén planeando ir a Italia o que estén estudiando italiano para que pues mejoren su pronunciación. No se les olvide suscribirse y también píquenle allá la campanita para que les recuerde cada que subimos un video. Estamos tratando de hacerlo al menos una vez a la semana, a veces dos, a ver si nos animamos a 3, pero no prometemos nada. Por lo menos una vez a la semana. Igual si tienen preguntas o algo así, coméntenos, escríbanos, si tienen alguna duda, si quisieran que fuéramos más específicos en ciertos temas o que hiciéramos más videos sobre cierto idioma, déjenos ahí sus comentarios. Sí, pero alemán todavía no, alemán todavía no. Luego hay mucha gente ahí que anda con el alemán, pero alemán todavía no. No lo domino, entonces pues no. Y realmente pues no, nunca lo he estudiado. No creo que sea difícil porque todos los idiomas se basan en lo mismo. Aprendes primero la fonética y después aprendes gramática. Eso de que no necesitas la gramática para aprender un idioma es pura mentira. Si conoces la gramática, vas a poder hacer lo que tú quieras. Dura realidad, pero es verdad. Entonces, nos vemos en el próximo video.